Buenas tardes compañeros, me toca seguir con la explicación. En este momento les explicaré sobre otras clasificaciones que existen en los puentes, aparte de la normativa de la SCT. Una primera clasificación es de acuerdo a su longitud total. En este caso encontramos cuatro tipos de puentes, que son las alcantarillas y puentes pequeños, puentes medianos, puentes grandes, puentes mayores. Los primeros se refieren a las alcantarillas que se colocan en las carreteras a lo ancho de su vía, por la cual, en esas alcantarillas transitan ya sea agua de río o lluvias o quebradas. Normalmente este tipo de puentes van desde 1 metro hasta los 15 metros de longitud. Otro ejemplo son los pasos peatonales que usamos para cruzar una vía rápida o una autopista. Otro tipo de puentes de esa clasificación son los puentes medianos. Su característica principal es que tienen una longitud de los 15 a los 40 metros. Ejemplos de esto son los puentes elevadizos o móviles que sirven para que crucen las embarcaciones marítimas en canales o ríos, o también podemos encontrar los pasos elevados, que son puentes donde cruzan los coches y están sobre las autopistas o las vías férreas. Los puentes grandes son aquellos que tienen una longitud de 40 metros hasta 100 metros. En este caso encontramos los acueductos, que soportan un canal de agua o un conducto de agua y que se colocan para salvar obstáculos y problemas dada la topografía del terreno. También podemos encontrar las carreteras elevadas, que son puentes bajos pavimentados formados por muchos tramos cortos para salvar otras vías de comunicación o pantanos o lagos. Y por último tenemos los puentes mayores. Los puentes mayores son los que tienen más de 100 metros de longitud. En este caso podemos encontrar los puentes atirantados, ya que se utilizan para cruzar largos acantilados, para cruzar ríos de gran magnitud o una parte del mar entre dos costas. Otro tipo de clasificación es de acuerdo a la vía soportada o el objetivo de la vía, y tenemos 4 tipos de puentes, que son los carreteros, los ferroviarios, los peatonales y los puentes acueductos. El primero se refiere a que permiten la circulación de vehículos y salvan distintos obstáculos como ríos y otras vías de comunicación. Este tipo de puente solo es utilizado para automóviles. Los puentes ferroviarios permiten la circulación de trenes y ferrocarriles, y como los puentes anteriores salvan obstáculos diversos como lo son ríos, acantilados y depresiones. El puente peatonal lo utilizan las personas para poder realizar el cruce de una avenida rápida, de una autopista o de rutas de una densidad de tráfico muy alta. Solo es para personas. El puente acueducto son tuberías utilizadas para permitir el paso y el traslado de agua, gas, petróleo u otro fluido que se desea llevar, y es necesario para salvar algún obstáculo como son depresiones, acantilados o ríos. Otro tipo de clasificación son de acuerdo a sus materiales con lo que se construyen los puentes. En este caso encontramos 4 tipos, que son los de madera, los de piedra o mampostería, los puentes metálicos, los de concreto reforzado o preesforzado. Los primeros puentes de madera fueron más antiguos
en utilizarse. La ventaja es que es una construcción rápida, se pueden construir rápidamente y su costo es muy bajo, pero tienen desventajas como la resistencia y la poca durabilidad. No son muy durables y pues son muy sensibles a los agentes atmosféricos como son las lluvias, el intemperismo y en ese caso los incendios. También otra desventaja es que requieren un mantenimiento continuo y costoso. Se empezaron a utilizar después de los puentes de madera, y en este caso, a comparación de los puentes de madera, son más resistentes y compactos. Una ventaja es que requieren poco mantenimiento y son bastante resistentes a los agentes climáticos como es la lluvia y el intemperismo. Su periodo de vida útil es largo, es muy largo. Normalmente se construyen en bóvedas de medio arco, como se muestra aquí en la diapositiva. Los puentes metálicos aparecen después de los puentes de mampostería. Estos puentes aparecieron en el siglo XVIII, empezaron a aparecer en el siglo XVIII después de la Revolución Industrial y la creación de materiales metálicos. En principio estos puentes eran muy poco resistentes y bastante frágiles, pero después empezaron a surgir materiales derivados del hierro, como es el hierro fundido, el hierro forjado y el acero. En el siglo XIX, a principios del siglo XIX. Entonces, como ya había derivados de ese material, los puentes empezaron a lograr resistencias demasiado altas a la fricción, empezaron a ser muy homogéneos y se empezaron a construir claros más grandes. Empezaron a ser utilizados para salvar diversos obstáculos. El único inconveniente es que eran costosos y su mantenimiento era costoso debido a que también eran afectados por los agentes atmosféricos como la lluvia y tenían el efecto corrosivo en el metal. Un ejemplo de un puente de hierro fundido es el Southward sobre el río Támesis, y pues gracias a la aparición del hierro y a la utilización de los puentes se empezaron a crear largueros de claros más grandes. Otro tipo de puente es el de concreto reforzado o preesforzado, y viene después de la aparición de los puentes metálicos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ya que es un resultado de la combinación del hierro y el concreto. Este tipo de puentes es bastante resistente a los agentes atmosféricos, es muy económico para claros cortos y medianos, su durabilidad y periodo de vida es alto y es de muy bajo costo en el mantenimiento, y también es relativamente fácil la adquisición de materiales para su construcción, por eso es uno de los más utilizados en la actualidad. El concreto preesforzado aparece en 1939 y debido a que ayudaba en gran medida a disminuir las grietas que aparecían en el concreto normal después del fraguado, se empezaron a construir puentes claros mucho más largos de concreto, como son los de la viga reforzada, los de una viga cajón, los puentes de arco construidos sin encofrado y los atirantados de concreto, ya que el concreto junto con el acero resistían esfuerzos mucho mayores y se podían utilizar para claros mucho más largos. Otro tipo de clasificación encontramos de acuerdo a la tipología o diseño estructural que tienen los puentes. Encontramos 4 tipos: de viga, de arco,
el pórtico y sustentado por cables. El primero, el puente viga, que es un puente constituido por piezas rectas horizontales o casi horizontales apoyadas en dos o más puntos. Este puente soporta las cargas mediante su capacidad de resistir la fricción por la viga. Entonces la resistencia de este puente está dada principalmente por la viga y su capacidad de resistir a la fricción, que transporta la carga hacia los apoyos que tiene y esta la dirige hacia la cimentación. La viga se encuentra apoyada sobre columnas o otro tipo de apoyo y esta dirige el esfuerzo de los vehículos hacia la cimentación. Otro tipo de puente es el puente arco. Este reparte las tensiones del tablero hacia el arco que funciona con presión. En este caso, este tipo de puente se debe de utilizar siempre y cuando los materiales de construcción resistan las tracciones que producen los autos. Las reacciones o las fuerzas que se producen del tablero hacia el arco se dirigen hacia los apoyos extremos y hacia la cimentación. Por eso este tipo de puente se utiliza donde la cimentación resista las fuerzas horizontales que producen los autos para no haber un desplazamiento o una falla, pues todas las fuerzas se dirigen hacia los extremos del arco. Existen dentro de esa clasificación tipos de puente dependiendo de dónde está el tablero, ya sea superior, un tablero intermedio o un tablero inferior. Otro tipo de puente es el pórtico. Este puente es un puente entre la puente viga y puente arco, ya que tiene ambas características de estos puentes. Pues tiene pilas y tableros que están unidos, no están apoyados, y gracias a esto le da un mecanismo resistente y resiste a las fuerzas de las fuerzas a flexión de los autos. Al mismo tiempo se produce un efecto pórtico debido a sus apoyos hacia la cimentación, y como el puente arco, la cimentación debe de resistir los esfuerzos horizontales que produce para no haber un fallo. En los puentes sustentados por cables, estos puentes, su estructura se basa en el cable, ya que los cables trabajan a tracción y tienen elevada resistencia dependiendo del tipo de material que se utilice, y pueden tener una flexibilidad y deformarse transversalmente sin que aparezcan flexiones. Dependiendo del diámetro del cable pueden hacerse claros, más o menos largos. La construcción de este puente normalmente viene dado por tableros y una estructura de torre para soportar dichos pesos, de donde salen los cables que soportan los tableros. Entonces las fuerzas a compresión de los autos se dirigen hacia los cables y estas se convierten en fuerzas de tensión que se dirigen hacia las torres, y esta la dirige hacia la cimentación. Y otra clasificación que tenemos es de acuerdo a su movilidad. Encontramos los puentes basculantes, giratorios, de desplazamiento vertical y de desplazamiento horizontal. Los primeros puentes basculantes son los que se utilizan para el paso de buques de grandes dimensiones. Son los puentes más clásicos y usados en la actualidad que conocemos, y su característica es que giran alrededor de un eje horizontal situada en una línea de apoyo, como se puede ver en la figura, en el eje horizontal. Y este puente
gira de abajo hacia arriba para poder permitir el paso de buques. El siguiente es el puente giratorio. Estos giran a dos vanos simétricos respecto a una pila situada en el centro del canal de navegación. En este caso giran alrededor de su propio eje a 360 grados, pero el inconveniente es que requieren un mantenimiento en forma permanente y también existe la posibilidad de que fallen. Normalmente estos tipos de puentes los encontramos más en los puertos, donde separan los canales donde cruzan las mercancías de los barcos. El puente de desplazamiento vertical está dado por un tablero simplemente apoyado que se mueve verticalmente para elevarlos a una cota deseada y que puedan pasar los barcos a través de él. Se elevan tirando de sus 4 esquinas y para ello se tienen que construir unas torres para poderlos sujetar. El sistema es apto para tramos grandes de puentes. Su giro es de abajo hacia arriba sobre el eje vertical, como se muestra en la figura. Y por último tenemos los puentes de desplazamiento horizontal. Esos se desplazan longitudinalmente sobre rodillos, avanzando, retrocediendo, voladizos libres hasta llegar al apoyo de la otra orilla. Su movimiento es de derecha a izquierda o de izquierda a derecha sobre el eje horizontal.